ahí, ahí está. Esto, lo que les decía, que felicitaciones a los que aprobaron y a los que no aprobaron, porque como yo les decía, esto es una instancia más de- de aprendizaje, de ver, porque, no sé, por ahí no todos todavía rindieron o este es su primer examen en la universidad y otros que por ahí ya empiezan hace mucho dejaron de estudiar y empezaron a estudiar de vuelta y bueno, eso es difícil muchas veces para arrancar y tomar el hábito de estudio. Eh, Varias cositas. Bueno, eh, a ver, creo, creo que las clases la finalizarían a ver si mal no recuerdo, el, la última clase sería el 8 de julio, me parece, si mal no recuerdo. Les voy a confirmar. Hoy estamos ¿hoy qué día es? Hoy es 17. 17, profe. 17. El primero o el 8 va a ser el segundo parcial. Los temas que, los temas que faltaron ver, vamos a ver, creo que signos vitales me quedó bien por dar. Bueno, ahí bioseguridad que tomé muy poco. Bueno, la idea es, este examen fue, la verdad que fue un examen piloto. Lo quise hacer más o menos, eh, no sé si es fácil, lo quise hacer significativo para que ustedes, yo ya vi que ustedes fueron rindiendo exámenes de exámenes en otras materias, pero la idea es que ustedes aprendan y eso me pareció a mí. E inclusive estuve viendo las estadísticas y qué sé yo, hay la mayoría, más de 5 o 10 minutos no les llevó a hacer el examen. O sea, el que estudió lo hizo en 2 3 minutos, no fue muy difícil. Quiero que me digan ustedes qué experiencia tuvieron ante este examen. A ver, quiero escucharlo un poco. Y después yo voy a seguir con los anuncios. Había algunas preguntas, profe, que estaban todas invertidas, que esas fueron las que me hicieron dudar, me hicieron quedarme un rato y, y después seguí nomás. O sea, puse la que mejor me parecía, que iba acertada la pregunta. Eh, pero vos qué sacaste en tu nota. 9. Y bueno, ahí está. No fue, vieron que o sea, el hecho es que ustedes, o sea, mi intención en este examen fue que ustedes aprendan. Entonces, es por eso que fue así el examen. Los quise que ya, ahora ya están adaptados, vi que rindieron anatomía, rindieron casi todas las materias con esta modalidad. O sea que para el próximo examen, estudien mucho, porque va a ser un poco más completo. Y acuérdense, bueno, quiero escucharlo primero a todos, a ver qué les pareció, a los que salieron mal también, qué les pasó, en qué nos llegaron, no les está gustando la materia. La verdad que me interesa saber, porque a mí me interesa mejorar también, no solamente, a veces, no sé, a mí como docente, y no todos los grupos, todos los años, yo soy docente de esta materia desde el 2017, desde que se abrió la carrera. Y creo que ahí la mayoría son docentes de que se abrió la carrera. Entonces, como que nosotros vemos que no todos los estudiantes son iguales. Entonces, y a medida que va pasando los años de 17, 18, 19, 20, ustedes son la quinta camada de esta mía, la quinta corte. Entonces a mí me interesaría saber, y no son iguales a los de la primera, por ejemplo. Por ahí ustedes ya vienen con un bagaje más informático, más cargado, o sea, no es que ya no se ve tanta dificultad en la tecnología. Entonces eso está bueno también, porque ¿cómo se llama? A nosotros por ahí nos hace más fácil, entonces es más dinámico también. Y como que también nos acostumbramos todos, ¿no? Y todos los docentes, inclusive hay docentes grandes que también se tuvieron que acomodar a estos tiempos. Entonces, bueno, eso por ahí es en parte mi devolución, pero yo quería también saber de ustedes, a ver ustedes qué tienen o qué les parece,
O por ahí había algunos que les faltó más tiempo. Según mi estadística, no. El tiempo estuvo perfecto. Pero, y según mi criterio, fue un examen súper aprobable. La idea era que aprendan y, bueno, fijar los conocimientos. O sea, con este examen yo me di cuenta, comprobé que lo que vimos hasta ahora se fijó los temas dados. Entonces, por eso me quedo tranquilo. Salieron más de un... El promedio en general fue 7 y pico de todo lo que sacaron. No, no salieron, no recuerdo bien, no conté cuántos salieron mal, pero han salido mal muy pocos. Y bueno, todos saben también quiénes salieron mal. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo, a ver, contar qué les pareció. Yo, profe, la una. Sí, No por el parcial en sí, sino la materia, digamos, porque está bien, digamos, pues teníamos que aprender anatomía, bioquímica, el resto de las materias, digamos, pero fundamento está bueno porque es como que se adentra más en la enfermería, digamos, su historia, todo lo que hay detrás, digamos, de la enfermería. Y la verdad que está muy bueno y los temas que vamos dando hasta ahora son todos totalmente comprensibles y en mi caso muy bien, digamos. perfecto. ¿Otro? Yo, profe, voy a hacer un comentario más que nada con respecto al tiempo que usted había dicho. En el parcial sí estuvo muy bien de tiempo a comparación y a la experiencia que venimos teniendo con otros parciales también. Lo único que por ahí jugó un poco con mi confianza, porque las preguntas eran bastante trampositas algunas. Era como que una palabra te cambiaba la teoría que uno aprendió y te hacía poner en duda. Entonces por ahí el tiempo te hacía sobrepensar las cosas. Pero re bien, en ese sentido de igual manera, re bien. Gracias, Melina. ¿Otro? Había Y una por ahí, pregunta, profe, que estaba media confusa, que eran de los campos de acción, de las 4 áreas serían. Sí. Sí, esa también tengo una duda yo. ¿Cuál es la duda? O sea, la respuesta estaba media confusa porque eran 4 sería, pero había 2, creo que era asistencial y docente, y administrativo e investigación después decía verdadero o falso, o todas son verdaderas, pero estaba cambiado el orden. Ah, no, A y B eran verdaderas, pero a mí me tocó la A era, A y B eran Es como que había verdaderas, un error del sistema, profesor, algo así me pareció a mí. y algo así. Claro, al Claro, querer estaba variar mal las preguntas entre el orden. exámenes, Algo de eso por ahí parecía que estaba cambiaba como el error. orden. Igual le apuntamos a la A y B y a mí me dio que era esa, porque es la que parecía que podía ser, digamos. Porque esa me confundió bastante a mí. No me acuerdo qué número era, qué número de pregunta. A ver, los que sacaron 10, ¿qué dicen? A ver, alguien que sacó 10. Como dijo Guillermo, yo también la apunté a la A y la B porque sabía que si respondía a una iba a estar incompleta. Y, o sea, sabemos todos que son las 4 áreas esas, pero estaba mal el orden para marcar la respuesta correcta, ¿no? Ujú. Claro, así me había pasado igual, yo también me saqué un 10 y yo por eso le apunté a esa, porque me pareció que era la más cerca que estaba, digamos. ¿Y Y en cuál? el otro examen de anatomía me pareció también no sé si el sistema que está mal o qué. Es la que incluía dos respuestas y justamente había que marcar dos respuestas, pero como su consigna inicial era que una sola era la respuesta correcta, bueno, a mí me pasó lo mismo también. Yo tenía desordenado el coso, el, las respuestas de la pregunta, pero de igual Cuestionario. manera, después por ahí saqué la foto, sí. Igual, como le digo, como tuvimos Preguntaba A experiencia y con B son otros correctas, exámenes, pero la A no estaba, no existía la A. Así era. sí, Claro, me Como, pasó lo como la mismo. consigna era, Tenía al pero me final faltaba dos. la A. No, profe, estaba la A y la B no tenía consigna, decía A y B es correcta, son correctas, pero Sí, la B no por decía nada. Esa ejemplo, fue mi confusión. por ejemplo, la A y la B,
La A era ninguna, creo, o no me acuerdo, y la B era A y B, pero Yo, se llegó a entender lo que quiso decir. Claro, o Así que no, yo no le... recuerdo, Sí, pero en realidad lo importante es cuál es la función, cuáles son los áreas que el enfermero puede desempeñarse. Administrativo, docencia e investigación. Y el otro era asistencial. Asistencial. ¿Todos están de acuerdo con eso? sí, 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 Bueno, ese profe. es el objetivo mío. Ustedes hayan grabado, sé que se grabaron, dónde ustedes, cuáles son las incumbencias del enfermero. Entonces, cuando le digan a ustedes, a ver, el enfermero, ¿qué hace? Coloca vacuna. ¿Ustedes qué le van a decir? Que no es así. Perfecto, ese es mi objetivo. Perfecto, de 10, solucionado. Yo quiero que ustedes sepan eso a la hora de agarrar y de cuando les pregunten sobre la enfermería, en qué área ustedes se pueden desenvolver. Después, sí, la verdad que no, bueno, puede llegar a haber sido. Igual ustedes, esto está todo estudiado en cuanto a los exámenes. A veces lo que se busca, lo que yo busco, es que ustedes, no, a ver, hay cosas que sí tienen que saber, pero hay cosas que también hay que saber interpretar, que eso es lo que cuesta, por ejemplo, interpretar la consigna. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, ¿cuáles son? Creo que no sé, no me acuerdo cómo está la pregunta, pero la pregunta era, ¿cuál es la función de la enfermería? Solamente una es correcta. Entonces, si la A dice asistencia y educación, la B dice asistencia y educación, la B dice investigación y docencia, la C dice ninguna es correcta y la D dice la A y la B es correcta. Esa es la correcta, la D en realidad, porque incluye a las cuatro, esa era la idea, de que ustedes logren identificar las cuatro áreas de que el enfermero se desempeñe. Evidentemente, les costó por ahí porque fue un juego de palabras, que sí fue un poco capcioso, fue un poco tramposo, pero se entendió de que las cuatro funciones de enfermería, eso es lo que yo quiero que ustedes se queden, que esa es las cuatro funciones de la enfermería. Que ustedes, Profe, disculpe, sí, esa pregunta, por ejemplo, que usted dice la A y la B son correctas, estaba en la A y ponele que la A y la B y la C eran las que estaban correctas, que decía eso. Sí, sí, yo Por- también le hice una captura de pantalla justamente porque me pareció que estaba mal interpretada estaba mal la ubicada respuesta. Estaba mal ubicada porque en la B decía A y B son correctas y en la B estaba esa ajá, respuesta. sí puede haber sido Eh, que me equivoqué yo, entonces yo, o sí, y ahí yo sabía que era asistencial, docencia, todo, pero en la B estaba mal interpretada esa respuesta, entonces me dio como incorrecta. a mí ok. también, profe. o quizás el aula mismo ya tiene eso de variar las preguntas, ir cambiando de lugar, no sé. Puede ser Puede ser también. que yo cuando cargué la pregunta y la respuesta la cargué mal. Sí, puede suceder, pero en realidad la intención es que también ustedes sepan. O sea, que está bueno. Ya está bueno, me quedó que ustedes saben eso. Bueno, eh, bueno, como yo le decía, también la idea hoy por hoy, eso por ejemplo, los que no lleguen los que no lleguen, por ejemplo, ahora el que sacó 8 está en condiciones y habría que ver en el transcurso del tiempo si presentan todos los trabajos prácticos y en el transcurso del tiempo si asisten a clase, o sea, la clase virtual que yo ahora, antes de finalizar la clase voy a dar una encuesta y en esa encuesta va a ser, yo más o menos voy a ver quién responde la encuesta acá en el Zoom y ustedes lo voy a tomar como la asistencia, voy a ir jugando así. La idea es que yo también que saber que interactúan entre todos. También lo que ya voy a empezar a hacer, tomando lo que dice aún Octavio, la idea, sí, si bien ahí todavía estamos también redireccionando muchas cosas en la carrera porque tuvimos que acomodarnos a estos tiempos, eh, en nuestra institución el fundamento de enfermería se viene
también viene a centrarse, ya, Fundamento de Enfermería habla de enfermería específicamente, y en Fundamento de Enfermería y en Práctica 1, ustedes van a van a encontrar y van a unir todos esos conocimientos por separado que por ahí estamos tratando de afinar con los profes de anatomía y de bioquímica, porque en realidad son materias que se han separado por separado, pero que todas se unen. O sea, todas. Y ustedes, si ustedes estudian bien anatomía, bioquímica y todo lo que tenga que ver con microbiología, eso, en segundo, después, cuando vean al paciente, ustedes van a unir todos esos conocimientos más fundamento, que el fundamento habla específicamente de la enfermería, y la idea es de que ustedes conozcan la enfermería, que lo que yo le doy, es porque es lo que ustedes van a ver y es lo que le va a abrir la cabeza a ustedes, y porque van a ver otra profesión. Yo no quiero que ustedes se queden solamente con la parte práctica, porque también hay que pensar y repensar la carrera. A mí me gustaría que el día de mañana, no sé, me cruce yo para que ustedes me crucen a mí y que hayan hecho algo por la enfermería, hayan modificado la realidad de la enfermería. La realidad es que la enfermería necesita gente que piense, gente con... Cuando yo digo pensamiento crítico, o sea, eso es replantearse las prácticas que nosotros hacemos y no caer en los mismos errores que venimos cayendo nosotros ya los que venimos atrás. Y yo no soy un enfermero antiguo. O sea, yo soy un enfermero, dentro de todo, vendría a ser junior, me consideraría. Pues tengo 10 años de antigüedad, supongamos. Pero vengo de una camada, una generación dentro de todo nueva que quiere el cambio, yo quiero el cambio, y por eso por ahí también dejé, o sea, no sé si dejé por otras cosas, pero también medio que no me empezó a gustar. Yo dejé la facultad, la universidad en la UNE de dar clases porque no era no es el camino que yo quiero. O sea, la idea es que ustedes sean críticos con ustedes mismos, con su procedimiento, y lo mejoren a todo esto. Que lo que yo le doy es lo básico, pero ustedes son los que lo tienen que ampliar y ustedes se van a enamorar de la enfermería. No, yo no les puedo inculcar esa vocación, ese amor por la carrera. Eso ustedes lo van a decir. Entonces, en esta parte yo ya voy a empezar a lo que a mí me interesa también ahora esta parte, va a ser la terminología técnica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros vamos a, por ejemplo, ahora con todo lo que tiene que ver con bioseguridad, todo lo que tiene que ver con signos vitales, ustedes ya vieron signos vitales, por eso yo voy a ir dando medio como que va a estar todo subido al aula y voy a ir echando, pero la idea es que quede fijo esto y van a tener que repasar anatomía, y si ya dieron anatomía, repasar anatomía y rever o ver toda esa parte de anatomía. O sea, ustedes van a tener que ir a los profes de práctica o cualquier otro profesor, y cuando les digan dónde está la arteria fulana de tal, ustedes tienen que saberlo, porque es súper importante. No sé la terminología técnica. Lo que les decía, aquella persona, ya hablamos al principio, que sacó todo 8, 8, 8, 8, aprobado, y asistencia perfecta, o más del 80%, no rinde final. Entonces, aquellos que, o sea, ¿qué quiere decir esto? Llega a fin de año, el examen final, se va a inscribir nuevamente, se inscribe a la materia, pero después, si es presencial, me trae la libreta y yo le firmo y le coloco la nota que promediamos. Aquellos que sacaron 7, 7, 7, el que sacó 7 ya no puede promocionar más porque ya perdió el requisito para promocionar la materia. Así ahora saque 10, 10, ya perdió porque sacó 7. Ese es así, o sea, no se ve que no se esforzó bien al principio, y bueno, después se dio cuenta, pero no importa. Porque no importa, ¿por qué no importa? Porque, a ver, aquel que llega con todos los parciales aprobados, todo aprobado, va a llegar al final y esa va a ser la diferencia. Esa persona, lo que yo voy a pretender de esa persona, va a ser agarrar y... esa persona va a agarrar y va a rendir el examen final, y yo le voy a preguntar por cosas específicas que vimos en el año. O sea, esa persona va a venir ya con todo lo que yo quiero que ustedes sepan. Y ahí es donde yo también le voy a preguntar, simple y básico, a ver, ¿qué es la taquicardia? ¿Qué es una bradicardia? Yo quiero que ¿qué es el signo vital? ¿Qué es? Entonces ustedes tienen que utilizar la terminología técnica. ¿Qué es la bioseguridad? Entonces, todos esos términos ustedes los tienen que empezar a incorporar. ¿Cuáles son las medidas de barrera?
¿Cuál es la medida de barrera de aislamiento de contacto? ¿Cuáles son, cuánto dura un lavado de manos? Y cosas así, y por cuál es el objetivo del lavado de manos. ¿Qué eliminamos? Y todas esas preguntas, cuando ustedes respondan, van a tener que responder con terminología técnica, que eso es lo que busco ahora yo. Entonces, es por eso que también voy a agregar un glosario en las actividades, un glosario, para que ustedes tienen que escribir palabras de ese tema, una palabra, y escribir lo que significa. Y sobre todo lo voy a poner en ¿cómo se llama? En la parte de signos vitales, y acuérdense, y ya les estoy diciendo que esas son preguntas de parcial. ¿Qué es taquicardia? ¿Qué es taquistigmia? O qué es, pica la nariz, perdón. ¿Qué es disnea? ¿Cuáles son los cuidados para la disnea? Que eso también lo van a ver en práctica. Por ahí lo podemos ver un poco nosotros, pero la teoría ustedes la tienen que saber. Después sí es siguiendo la lógica. Después vamos a unir con las necesidades básicas alteradas, que esto se va a relacionar porque si un paciente tiene disnea, ¿cuál va a ser una de las necesidades de Virginia Henderson que va a estar alterada? ¿Cuál va a ser el problema de ese paciente? La respiración. La respiración. Entonces, la necesidad alterada de ese paciente es la respiración. Y en base a esa necesidad van a estar todos sus cuidados enfocados, porque ese va a ser el objetivo principal. Van a tener que ser aliviar esa necesidad que está alterada, que es la respiración. Entonces, todos los procedimientos que ustedes tengan que realizar mediante, o los cuidados van a ser en torno al principio en la respiración. ¿Me siguen hasta ahí a lo que quiero llegar? Sí, sí. Sí, profe. Sí. A ver, dice acá. Sí, profesor. Una profe mencionó que usted está especializado en vacunación, como curiosidad. Sí, ¿cuál es la pregunta? No sé, Ramírez, ¿qué necesitaba? O sea, no sé, no soy especialista en vacunación, soy especialista en pediatría y neo. Pero ¿cuál es la pregunta? No, profe, yo había mencionado eso. Era por lo que usted estaba comentando que después vamos a profundizar en otros temas. Y uno de los temas que mencionamos en un seminario de práctica era sobre vacunación. Era como una curiosidad, lo comentaba. Ok. Sí, pero bueno, podemos ver a ver cómo hacemos, pero vacunación no está en la currícula, pero podemos ver porque vacunación en sí como un procedimiento, porque por ahí pueden llegar a ver, o sea, la vacunación entraría como administración de medicamentos, supongamos que es la técnica es a veces intramuscular, se habla, y subcutánea e intradérmica. Después dice, profe, yo saqué 7 en parcial, los trabajos, sí, pero una profe me dijo que se podía. Sí, a ver, el recuperatorio, eso yo ya lo aclaré al principio. 7 aprobaste, está perfecto, se aprueba con el 60%, los que sacaron 6 están aprobados, los que sacaron 7 están aprobados, pero ya no rigen, o sea, perdieron la posibilidad de promocionar la materia, o sea, de no rendir final. Eso es solamente la única diferencia. El que sacó 8 y saca todo 8, promociona, no rinde final. Y el que sacó 7, es una buena nota, o sea, no es una buena nota. Tiene que rendir solamente a fin de año, va a tener que regularizar la materia, va a ser regular y va a tener que rendir un final. Pero obviamente que si ustedes siguen así todo el año, el final lo van a sacar de taquito, no va a ser difícil. Aquel que se inscriba libre, eso hace la diferencia. Yo lo voy a tomar oral y escrito. No lo voy a tomar solamente oral. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Pero o sea, no está mal, o sea, a ver, 7 no está mal, está perfecto. Faltó nomás por ahí capaz un poquito más, pero no está mal. Y lo que sacaron recuperatorio, seguramente en la clase que viene o la próxima, yo les voy a estar diciendo, les voy a dar el recuperatorio. Y ahí sí o sí tienen que aprobar, si no quedan libres. O sea, tienen la chance de aprobar con 6 o más. Y eso también, ya, el que aprueba, puede ser que aprueben con 9, 10. Pero no es que ya perdió, el que salió mal perdió la posibilidad de recuperar, de promocionar. Va a recuperar esa nota que salió mal, pero perdió ya la oportunidad de promocionar porque salió mal en el primer examen. No sé si me entienden o no.
Sí, sería que lo que sacaron 7 para abajo ya perdieron la posibilidad de La regularizar la promoción. materia. Ya, claro, de promoción. De La promoción. Pero los que sacaron de 6 para Pero arriba, tampoco está mal, ¿cómo? pero tampoco está mal un 7. No te escuché, Luca. Pero tampoco está mal un 7 para los chicos eso. Y más vale que no, o sea, si no, en realidad es un premio, o sea, la promoción es un premio al que se esfuerza un poco más por ahí, al que, no sé, yo lo veo así, y no, que fue a todas las clases, que interpretó, que estudió un poco más, o sea, eso también es una autocrítica. Igual la idea no es acá, eh, no es que si promocionan o no promocionan, o sea, bueno, no pudieron y bueno, en algo fallaron, pero está bien igual. 6 o 7 siguen en carrera para regularizar la materia y rendir un examen final, que es mucho más fácil que rendir libre, porque cuando usted, el que se presenta a rendir libre, yo veo que es libre y no va a ser, no le voy a tomar lo mismo que ustedes. Va a ser un poco más, yo ya me agarro más del programa y me agarro del escrito antes para pasar un oral. ¿Se entiende? Esto es importante porque después van a agarrar, supongamos que van y preguntan en el alumnado y el alumnado los va a mandar conmigo. Entonces, acá tienen que sacarse la duda porque el que da las reglas del juego, y yo ya las di al principio de la clase. Entonces, sáquense la duda conmigo porque el que dirige la orquesta acá, en teoría, soy yo. ¿Se entendió esto o no? Sí. Sí, sí. Los Sí, que sí, preguntaron por el sí. chat. Profe, yo tengo una pregunta. Para Ramírez, Müller, Belén, Micael. ¿A dónde está Ramírez? Sí, profe. O sea, ¿cuál es tu duda, Micaela? Belén. Era la duda esa porque con la profe de comunicación dijo que nosotros podíamos rendir para poder tener la posibilidad para promocionar, pero ya veo que usted dijo que no, que ya se perdió. Ahí está, las profe de comunicaciones, la profe no, acá si no, no tiene chiste. Si, a ver, si yo, si, es como que, o sea, ¿cuál es la gracia de salir mal y después, no, o sea, saliste mal, perdiste, o sea, perdiste la posibilidad de promocionar, pero poder rendir ahora si vos saliste mal y recuperás el parcial y seguir en carrera para regularizar, que no va a ser, que va a ser lo mismo que no va a ser igual al que rinde libre. ¿Se entienden? Denme 2 segundos. Profe, entonces, si aprobamos con más de 8 los parciales, tenemos que anotarnos para el final, pero tenemos que presentarnos y que nos firmen la libreta, ¿no sería? ¿O cómo es? ¿Así? Exacto. Así es. Ah, bien. Gracias. Volví. Bueno, ¿qué dice? Bueno, ¿qué otra cosa? A ver, el 1 del 8. Sí, va a ser, ahí va, la fecha va a ser, voy a ver, no quiero tirar la fecha, pero, o sea, a ver, no va a variar mucho porque va a ser antes de entrar en receso de vacaciones de invierno. O sea, esa va a ser la idea. Bueno. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar por lo menos 2 o un signo vital. O sea, la idea ya igual ustedes lo vieron a este tema. O sea, ¿ya vieron signo vital, sí o no? Sí, 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 profe. no es algo Sí, profe. nuevo, pero mi idea es darle por ahí ver, a ver, más que nada hacerlo más didáctico y bueno, esa es la idea, porque este es un tema que no sé por qué nadie puede hablar bien y nadie me puede decir, por ejemplo, cuando yo pregunto, a ver, ¿qué es un signo vital? Los signos que detonan vía, así está.
Son los signos que denotan vida. Bien. Bien. Sí, habla Karina. Hablen, a ver, quiero escucharlo. ¿Vieron lo que hice ahí No, o no? nada, profe, se me fue nomás la manito, ¿no? Que son signos de vida, Bueno, pero bueno, eso es lo que se que, puede palpar, tocar. bueno, eso es lo que yo quiero que también ustedes sepan, o quiero, o esa es la respuesta que yo espero. Cuando yo les pregunto qué son los signos vitales, o sea, ustedes escuchen lo que ustedes me dicen a mí, escuchen lo que están diciendo. A ver, repítanme lo que me dijeron. Dale, repítanme lo que dijeron anteriormente, no sé quién es el que dijo lo que es el signo vital. ¿Qué son los signos vitales que yo les Son pregunté? signos de vidas, que se puede sentir, palpar, tocar. Son signos que Signos denotan que vida. denotan vida. Y de Bueno. acuerdo al signo nos está indicando algo. Bien. ¿Y qué es un signo? La temperatura. No. ¿Qué es un signo? Una alarma, un signo es una alarma, o sea, te está alarmando algo. Bueno, Proceso fisiológico. eso es todo lo que yo también quiero que ustedes respondan. Siempre cuando van a hablar de un tema, primero hay una definición. Entonces, está ahí, pero lo que es un signo vital es un parámetro, es un indicador, es un parámetro, es un indicador que a mí me va a decir... Manifestaciones. No, el signo vital es un parámetro, es un indicador que a mí me dice que algo me está alarmando de algo de que está sucediendo. En primer año nosotros vamos a ver todo lo normal. Entonces, por eso dice que parámetros que en condiciones normales se mantienen estables dentro de ciertos límites. Entonces, por eso nos vamos a manejar así, ciertos límites. Entonces, ustedes lo que le va a decir es que el signo vital va a ser un parámetro, un indicador que la temperatura corporal va a estar bien. Y rebobinando un poquito, ¿cuáles son los signos vitales? La temperatura corporal, el pulso arterial o frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Se habla hoy por hoy de un quinto signo que es la oximetría, que es el que se mide a partir del saturómetro, que mide el oxígeno a nivel distal. Pero a ustedes lo que va a hacer este indicador les va a decir que algo no está funcionando si se corre de ciertos parámetros normales. ¿Y cuál es el parámetro normal, por ejemplo, de la temperatura? Entre 36 y 37 36 y grados. 37 grados centígrados. Bien. ¿Del pulso arterial? De 60 a 100 palpitaciones por minuto. De 60, bien. Entonces, si ustedes ven un paciente con una temperatura de 38,5, ¿qué le está diciendo? No es normal y tiene fiebre. De que algo no está bien. De que algo no está bien, de que algo no está dentro del parámetro normal. Eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Para eso, esa es la definición que yo quiero. ¿Qué es un signo vital? Es un parámetro, es un indicador que a mí me está diciendo que algo no está o está dentro de esos parámetros o límites normales. ¿Se entiende? Esto Sí. mucho, entonces Sí, profe. todos los temas que yo doy, ustedes tienen que saber la definición y después lo que sigue. Y así vamos a desmenuzar todos los signos vitales, porque ustedes tienen que saber qué es para poder hablar de eso. Porque si ustedes no saben qué, no me ve, signos vitales, temperatura, no. Y todo tiene un cierto orden, no sé cómo les enseñaron, pero todo tiene un cierto orden para ver siempre. ¿Quedó entonces o no quedó? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Un parámetro, un indicador. Está. Entonces, como concepto, dice que los signos vitales son signos de vida que denotan actividad respiratoria, circulatoria y termorregulatoria, y estas actividades se manifiestan en
4 signos: temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial. Está bien eso que denotan. Lo que hice más que nada, yo lo quise actualizar un poco más y que ustedes interpreten mejor a este concepto. ¿Por qué? Porque muchas veces el organismo sigue funcionando en ciertas condiciones y bueno, pero denota que no hay vida. Por eso por ahí medio que quedó medio complejo, pero más que nada que esto tiene que ser, el signo vital, los números tienen que ser indicadores que a ustedes les llame la atención, que eso es lo que a mí me interesa. Que ustedes cuando vayan a la práctica, si algo no está dentro de ese cierto parámetro, que les llame la atención y vean por qué. Ay, pará. No, o sea, ¿qué está pasando acá? Está frecuencia cardíaca 120, no, algo está mal, algo está. Entonces, que se les encienda esa alarma y si están con el instructor, vayan, profe, mire, este paciente tiene así, así, así. Entonces, eso es lo que se espera también de ustedes, pero tienen que saber la bibliografía, tienen que saber también tienen que saber la terminología técnica, que ahora les voy a decir. Entonces, ¿cuándo vamos a controlar los signos vitales? Más o menos. ¿Cuándo vamos a controlar? Cuando el paciente ingresa, dependiendo de la guardia del consultorio, Ahí puede está todo. administrar alguna medicación. Al ingreso y egreso, cuando el paciente presenta cambios en su condición funcional, según la indicación de enfermería, la prescripción o médica en el paciente estable que requiere control, 2 o 3 veces por turno, por ejemplo. Nosotros ahí en el hospital de campaña o en el hospital común, siempre los signos vitales se controlan al ingreso a las 6 de la mañana, a las 14 horas y a las 22 horas. Siempre se controlan esos horarios. También se van a controlar, siempre van a tener un estricto control los pacientes que salen de cirugía, por ejemplo, que acá dice, antes y después de un procedimiento diagnóstico, tratamiento invasor o no invasor, y de cirugía menor a mayor. Y después siempre hay ciertos medicamentos que cuando le damos medicamentos ustedes también tienen que controlar. ¿O por qué tienen que controlar? Porque, por ejemplo, si el paciente tiene fiebre y yo avisé que tiene fiebre y me indicaron los médicos un paracetamol, yo tengo que volver a controlar, pues es que no voy a ir solamente y le voy a dar el paracetamol. ¿Yo qué tengo que hacer? Tengo que ir y volver a controlarlo a la media hora, 40 minutos, a ver si esa temperatura bajó. Pues tengo que constatar de que hizo efecto eso. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Sí, profesor, sí. Y después hay ciertas drogas específicas que también requieren del control de los signos vitales después de la administración. Bueno. La temperatura. Cuando yo le pregunto, ¿qué es temperatura? Porque cuando ustedes me dicen, bueno, vamos a hablar de temperatura, vamos a decir, profe, voy a hablar en el final. Los que lleguen regularicen, sí, voy a hablar de signos vitales. Empiezan, la temperatura, bueno, la temperatura, los valores normales, no. Cuando yo voy a hablar de signos vitales, voy a decir, ¿qué es la definición de signos vitales? Voy a empezar por el signo vital, temperatura, y el concepto voy a dar de temperatura, porque usted tiene que saber qué es de temperatura. Dice que es el grado mantenido por el cuerpo, es el equilibrio por el calor, es el equilibrio por el calor producido por la oxidación de los alimentos y el calor perdido a través de la respiración, conducción, convección, radiación y excreción. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque de acuerdo a la vida, de acuerdo a la etapa de la vida que ustedes van a tener, de acuerdo a la etapa de la vida que ustedes van a tener, es recontra importante el tema de la pérdida del calor. Por ejemplo, ¿ustedes por qué piensan de que a los recién nacidos se le coloca el gorrito y toda esa ropa? Pregunta. ¿Alguien se preguntó o no? Por el cambio de temperatura del interior de la Porque Porque sale el dentro del vientre de la vientre de la madre y ahí hay un madre cambio. tiene otra, ¿Cómo? que dentro del vientre de la madre hay otra temperatura a la que él ya está acostumbrado y cuando sale es otra temperatura. ¿Y qué más? Al salir del vientre de la madre cambia la temperatura del bebé. ¿Por qué dice? Porque el vientre de la madre. Sí, por eso, ¿por qué hay que agregarlo? Porque al salir del vientre. Ajá. Bueno.
bien, pero la fundamentación científica es que el gorro se pierde. ¿Por qué? Porque todos los recién nacidos son más cabeza que cuerpo. La mayor superficie de pérdida de calor del bebé va a ser por la cabeza. Entonces, por eso también, y aparte todavía no está todo como se está adaptando a la nueva vida, el sistema que regula la temperatura es el hipotálamo, el órgano. Entonces, eso tienen que saberlo, pregunta de examen. El hipotálamo es el órgano que regula la temperatura. Entonces, tienen que agarrar y saber esto y el por qué el fundamento que se pierde mucha temperatura, el bebé pierde temperatura por ahí, entonces se acondiciona todo el área donde van a hacer, pero por eso los bebés pierden mucho calor por esa área. Y es por eso que este es el concepto de la temperatura y también se pierde calor por estos cuatro, por conducción, convección, radiación y excreción. Y la fundamentación científica está acá, los mecanismos de regulación, por eso es importante acá también de bioquímica, que esto se los dejo acá, que los procesos metabólicos son la fuente de producción de calor para aumentar el organismo y se vale de dos factores: elevación del mecanismo basal y la vasoconstricción cutánea. Y el mecanismo termolítico, que son los encargados de la pérdida de calor, que es la piel, que por vasodilatación aumenta la pérdida de calor, y por irradiación, conducción y convección, aumento de la sudoración y por evaporación. Y el pulmón elimina calor por el calentamiento del aire y la evaporación. Cuando ustedes apenas empiezan a ver todo lo que es anatomía, la parte del pulmón, también la fisiología, ahí les dice que hay una pérdida que no se percibe y que es ya por la respirar que se compensa. Por eso, todo el organismo, hay una palabra, no sé si se la dijeron, que está en todo el que es homeostasis. Nuestro organismo está siempre en homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Es mantener el equilibrio entre todo. Por eso el organismo humano es una cosa brillante de cómo funciona. Todo lo que es, toda la naturaleza es sabia. Tenemos dos pulmones, tenemos dos riñones, tenemos dos ojos, tenemos dos oídos. Si falla uno, anda el otro. Pero todo el tiempo está tratando de compensar. Todo el tiempo. El organismo está tratando de compensar. Entonces es por eso que siempre va a compensar. Y cuando algo anda mal, ahí es donde falla la regulación o un mecanismo de todo esto falló, ahí es lo que se produce y nos está indicando una alarma, pi, 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 pi. Se prende una alarma que nos está diciendo que algo está mal. Y por eso también, acá yo les dejo que igual hay un apunte que yo ya termino la clase, voy a subir la clase y les voy a dejar ya todo ahí pegadito en el tema 10 sería y va a estar todo ahí. La pérdida de calor que vamos por medios físicos y biológicos. Por eso esto no es nomás decir, no, la temperatura, a mí, eso es lo que, a mí no me interesa que ustedes me digan un número, nomás, porque a ver, que sea 36,5 a 36,4, ¿en qué me diferencia a mí? Eso es ser tramposo si yo le pregunto. A ver, ¿cuál es el rango de la temperatura normal? Y yo le ponga 36,5 a 36,8, 36,2 a 36,7, 36,1 a 36,5, 36 a 36,7. No, a mí lo que me interesa saber es que ustedes vean cómo se produce el calor y el porqué de la pérdida de calor y por qué el organismo hace eso y cuáles son los medios físicos que yo puedo perder calor, y ahí está la explicación que yo le estoy diciendo. Y los medios físicos son los que yo les decía, son cuerpos a todos los cuerpos, son comunes a todos los cuerpos, sean animados o no. Y acá lo que entra en estos famosos, que esto lo vieron en la primaria, en la secundaria, que es la conducción, la convección y la radiación o no. ¿Es así o no? Y los biológicos, que todo el tiempo están compensando, que están los activos y los pasivos, que es lo que ya dijimos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Profesor. Bueno, acá les dejo esto, no les voy a decir, pero esto son también preguntas de examen, que es la conducción o el mecanismo referido a la transferencia de calor. ¿Qué es la conducción? ¿Qué es la convección? ¿Qué es la radiación? ¿Qué es la evaporación? Entonces, ahí ustedes van a ver. Fíjense, le doy el ejemplo. Esta es la conducción, que cómo va a perder temperatura al cuerpo, porque es importante. Entonces yo le voy a decir un ejemplo. Yo agarré y llevé a un paciente a quirófano.
lo trasladé a otra camilla y el quirófano por ahí está ambientado a cierta temperatura y el paciente salió del área climatada a otro que no está con este frío, se enfría el paciente. ¿Y qué pasa? Hace una hipotermia, se dice. ¿Qué es la hipotermia? Hipotermia es el descenso de la temperatura por debajo de los parámetros normales. O sea que va a tener 34, 35 y está frío el paciente. Entonces se hizo por medio de transferencia, porque seguramente pasó de la camita todo calentita a algo frío. Y lo mismo le pasa al bebé. Al bebé recién nacido, por eso se prepara todo el foco, eso ustedes lo van a ver en tercer año, que es un foco que da calor, todas las compresas calentitas y toda la temperatura, el que le toque, el que le guste pues esa área después, se va a morir de calor porque esa área está a 36, 37 grados, ahí no hay aire acondicionado. Y ahí se transpira, más en verano acá en el Chaco o en esta zona, es un calor bárbaro. Entonces también, ¿por qué hay que cuidar eso del bebé? Porque en el bebé es peor todavía, porque en el bebé, en el recién nacido, como no está desarrollado todavía todo el sistema no empezó a funcionar la termorregulación, no regula todavía ese bebé por todo lo que nosotros vimos ahí, todo lo que yo le dije anteriormente. Entonces, se enfría de golpe y empieza con quejido el bebé, que por eso es importante el cuidado de que no pierda calor por conducción, ni convección, ni radiación, ni evaporación. Acuérdense que ese bebé sale mojadito, porque sale con líquido amniótico. Entonces, acá están los mecanismos de transferencia de calor que son recontra importantes. Entonces, ese bebé se enfrió y por ahí, hasta tenemos que llevarlo al aneo, en vez de que ese bebé fue un parto normal, lo secamos, lo abrigamos todo con la ropita y lo llamamos a la mamá a que tome la teta. Entonces, fíjense todo lo que nosotros le provocamos por no tener todo preparadito. Y la mantita o abrigado o no hayamos acondicionado la sala de recepción de recién nacido. ¿Esto vieron con los profes, con otros profes, no? No, Esto que nos profe. está explicando ahora, No, profe. no, No, esto de los... No, Bueno, No en este detalle. No, profe, bueno, eso no vimos. esto es la fundamentación científica del por qué ustedes hacen eso. O sea, ustedes no es que toman la enfermedad, 37, no estás bien, no. O sea, por eso es un parámetro. Alarma, miren ese TikTok que dice, alarma. Bueno, esto es una alarma que ustedes le va a estar dando. O en esto, cuando hablamos de temperatura, o hablamos de una de las necesidades de Virginia, que de ahí va a salir el proceso enfermero, que es la justificación, es por esta teoría que ustedes van a saber ya que van a actuar de esta manera. Y por eso van a ver, el tema de las ventilaciones. Ojo, cuando tenemos que ventilar las habitaciones, hay muchos que, por ejemplo, ahora le abren hoy 6 de la mañana, 7 grados, 5 grados. Imagínense que van con el enfermero y le abra. Se muere de frío el paciente o los pacientes. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta y esta es la fundamentación científica de por qué ustedes hacen las cosas. Bien. Bueno, este yo le voy a dejar para que ustedes lean. Este lo voy a dejar también. Y después están los sitios de, esto ya vieron ustedes, ¿vieron dónde se toma la temperatura? Sí. ¿Dónde se profe. toma la temperatura? Sí. Díganme. Oral, axilar, Oral, axilar y Anal, Rectal. poplitea, poplitea. y vocal. Sublingual, Ahí axilar. está. Bien. O sea, sí, es oral, dentro del oral entra la sublingual, que quiere decir debajo de la lengua. Bien. ¿Por qué también es importante esto? ¿Por qué? Porque ustedes también se van a encontrar con qué. Se pueden llegar a encontrar. Generalmente, o sea, se dice que el sitio de toma de temperatura más fidedigno es la anal, pero se utilizan determinadas condiciones. Por ejemplo, lo primero, en pediatría se utiliza la toma de temperatura anal cuando viene un paciente convulsivante. Entonces, lo primero que se descarta es que sea por temperatura. Hay organismos, por eso es lo que yo le digo que por ahí el valor es relativo, porque por ejemplo, hay un paciente que viene convulsivando y lo primero que se hace es la temperatura, porque puede ser el aumento de temperatura brusca hace que el paciente entre a convulsionar. Que convulsionar son, ella toca todo así, tiembla. Entonces, 37, 5, 38,
convulsiones. Entonces lo primero que se hace, se introduce el termómetro en el ano y al toque esa es la temperatura central más fidedigna, más certera que hay. Después en sala, todo eso se utiliza, generalmente más se utiliza es la axilar. Esa es la temperatura que más se utiliza. Y lo oral es como que se dejó utilizar ya, porque en realidad se dejó utilizar porque antes utilizamos mucho el termómetro de mercurio, pero el termómetro de mercurio se dejó utilizar porque el mercurio es volátil y es tóxico, entonces se dejó utilizar en teoría, pero todavía hay muchos que creen, y a veces yo también creo, porque a veces los termómetros digitales son medio, pero también hay termómetros digitales que por la frente, infrarrojo, o por el oído también se toma la temperatura. Pero lo más certero cuando hablamos de temperatura es también la clínica. O sea, la clínica, la temperatura elevada se manifiesta por el decaimiento, por los ojos vidriosos, y hay algo, un truco que les voy a enseñar, que yo aprendí ya cuando estaba haciendo la especialidad, que fue que una vez yo voy a tomar la temperatura, estaba en la terapia y estaba con mi paciente, y hago el pase de guardia y me agarro una enfermera del turno tarde, enfermera vieja, y le digo, no, vos sabés que empezó a hacer taquicardia, le digo, el paciente está con taquicardia. ¿Qué es taquicardia? ¿Saben o no yo? La alteración la de, frecuencia Alteración de los cardíaca por latidos encima de cardíacos. de los 100, por encima de los 100 latidos por minuto. Bueno, perfecto. Bien. Entonces, ¿qué hace? Agarro y le digo, mi paciente está taquicárdico, le digo, pero la verdad que no, recién empezó, no sé. ¿Y qué es lo que me dijo esta enfermera vieja? ¿Le tomaste la temperatura? No, tomar la temperatura. Le tomo la temperatura a 38. ¿Por qué? Porque la temperatura actúa directamente proporcional con la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos muchas veces una frecuencia, por ejemplo, estamos tomando, le ponemos el saturómetro y vemos el saturómetro que mide la saturación de oxígeno, que ahora muchos utilizan por el tema de la respiración, y está taquicárdico, que está elevada la frecuencia. Hay que tomar la temperatura, porque si llega a estar, generalmente suele pasar que al estar taquicárdico el paciente tiene temperatura, y muchas veces la temperatura no la toman. Entonces, es por eso, porque el aumento de la temperatura da taquicardia. Por eso es solamente un parámetro esto. Sí. Disculpe, ¿y por qué con para medir la presión digital y no te creen, o sea, y las palpitaciones del corazón daban menos, digamos, ¿viste? Y me dice mi tía que es Pará, que mezclaste todo. El tensiómetro no tiene nada que ver con esto. Eso es un Bueno, tensiómetro. pero Eso mide la presión arterial. sí, escuche, y bueno, y estaba con un poquito de fiebre, 38 tenía. Bueno, llamo a la emergencia y me dice, o sea, mi tía que es enfermera profesional, para ella era una bradicardia lo que estaba haciendo por el tema de sus pulsaciones. Y la doctora viene y dice que no es una bradicardia, que supuestamente él estaba bien. Y las pulsaciones, ay, no me recuerdo, eran menos, ¿viste? La cuestión que después cayó internado. Sí, pero mezclaste todo, mezclaste temperatura con bradicardia. Bueno, no importa, después yo te voy a despejar esa duda, pero está. Estamos hablando de temperatura y lo que yo digo es que se relaciona. Es uno de los signos que se relacionan, que hay que tener en cuenta a la hora cuando ustedes valoran a los pacientes. Es importante siempre la temperatura y la frecuencia cardíaca. Y ahora Profe, después y vamos. cuando tienen la temperatura baja también afecta a la frecuencia cardíaca. No suele pasar, pero cuando tiene temperatura baja, generalmente no suele pasar, pero cuando ustedes, no hace falta a veces tomarle la temperatura para ver que está baja, sino simplemente lo tocan o lo ven al paciente frío, o lo sienten frío, y cuando lo sienten frío, ningún aparato generalmente sensa los signos vitales. Entonces tienen que tratar que se caliente el paciente, porque por ejemplo, el saturómetro no sensa cuando el paciente está frío. Entonces por eso hay que tratar de calentarlo. Bueno, vamos a ir dejando por acá y a ver, yo les voy a hacer, a ver si me sale. Quiero ver si me sale el truco este.
Turno. Sí. Profe, por ejemplo, lo que Sí. estaba diciendo recién, mi mamá suele suele tener la temperatura entre 34 y 35. Es baja la temperatura, pero es su temperatura normal, digamos, y siempre en todos lados le cuesta que le tomen la temperatura con el digital, con el que usan ahora en los comercios y eso. Y para eso son re mal, porque se marcan 34, los infrarrojos, eso marcan cualquier cosa. No, sí, pero yo también le tomé el otro día y tenía 35 de temperatura. Espérenme a ver, ya le digo. ¿Sí? Ahí está. Cinco minutos para votar. 2 minutos. Un minuto para votar. Falta la mitad, falta la mitad. Vamos llegando. 28 votados, 29, 30. Bueno, mientras ustedes van votando, bueno, hasta acá llegamos, lo voy a liberar. Bueno, en la clase que viene posiblemente finalizaríamos todo este tema y yo les voy a... Vamos a hacer tipo un repaso también y les voy a confirmar en el transcurso de días los que salieron mal. O sea, no va a ser difícil lo que salieron mal, pero estudien, porque hay gente que directamente no estudió y saben ellos, o sea, que esfuércense un poquito más y bueno. ¿Vieron? Esto es lo que me dice a mí. Hay 42 que votaron y si 42 y hay 11 que no votaron y ya va más 1 minuto 05. O sea, quiere decir que esta gente se conectó y no está. Que de esto a mí me sirve esto. ¿Se dan cuenta de lo que voy? O sea, que esto es otra cosa que hay que empezar a hacer autocrítica a uno mismo. Ojo al piojo. Espero 40 segundos más y 10 quedan afuera de la asistencia de hoy. Avísenle nomás a su compañero que esta metodología voy a empezar a utilizar para que también sea más equitativo con el resto. Porque es fácil prender el audio o prender el conectarse y dejarlo ahí. Bien, chicos, ¿dudas? ¿Algo que quieran decirme? El próximo examen del 1 del 8 es sobre signo vital y sobre qué más, Puede ser el profesor. 1, bueno, va a ser un popurrí de todo, pero van a ser preguntas más complejas. No va a ser tan fácil como ahora. Claro, sí. Profe, en el que mandó recién sale con los nombres que votamos o no? Obvio, esa es la idea. ¿Qué le salió ahí? 93% la segunda opción y temperatura tiene un 7%. 7%. Solamente 42 respondieron de 53 que están. O sea que 2 minutos le di para que voten. O sea que 10, 9 personas están, pero no están. Bueno, cualquier cosita nos estamos comunicando y pregunten cualquier cosa. No, ¿cómo se llama? No se queden con la duda. La idea es de sacarnos todas las dudas acá porque está bueno esto porque encima acá lo que cuando ustedes pregunten y sacan las dudas acá, por ahí la duda de uno a mí me lleva a reinventar la pregunta o por ahí me olvidé algo, pero si no interactúan ustedes no se hace medio difícil saber si ustedes saben. Entonces yo tengo que poder interactuar también para que no hable yo nomás y ustedes queden ahí expectando. Así que bueno, Profe. chicos, nos vemos. Antes. ¿Cómo? ¿Cómo?
Antes yo quiero consultar algo nomás Sí. como para cerrar este tema con respecto a lo que le comentó la compañera de su mamá, que su temperatura normal es de 34 35 aproximadamente. Quiero despejar eso porque es algo que lo comentaron también en prácticas. No existe, que tengo entendido que no existe una temperatura normal para cada persona. O sea, la temperatura normal es un parámetro en general para todos. O es posible que cada uno tenga como su presión normal, su temperatura normal y así. No, pero no, ese no es el concepto. No. A ver, está dentro, a mí la clínica me dice que hay unos parámetros normales. A ver, si, bueno, sí, si yo me voy para el lado, si me tomo del lado de la psicología y yo les pregunto a usted, como me pasó a mí cuando yo estaba en segundo año. La profesora de psicología era salud, no me acuerdo, de enfermería, no me acuerdo cómo era la materia porque cambió el nombre, ahora ustedes la tienen de otra manera. Dice, chicos, ¿quién de ustedes es normal? Y de 40 o de 60 personas, yo levanté la mano. Entonces, y todos empezaron a reírse porque en realidad si vos te guías por ese lado, dices, sí, no, porque siempre vas a tener un defecto. A ver, vos bueno, no estás todo el tiempo bien, o puedes tener la presión alta, o puedes estar triste, entonces ahí ya entra el concepto. Entonces, también ahí juega el concepto de salud, que dice, que está discutido también. ¿Cuál es el concepto de salud que ustedes le dieron? Es el completo bienestar biopsicosocial. Y a ver, entonces, si yo no estoy llegando a fin de mes, si yo no estoy llegando a fin de mes, me falta plata. Y bueno, no tengo el completo bienestar biopsicosocial. Me falta plata, me falta pan para comer a la noche, a la mañana. Entonces, o tomo cocido todo el día, porque entonces no tengo salud. No es exacto, ¿quiere decir, profesor? No, claro, pero no. Acá estamos hablando de un parámetro que sí tiene un parámetro definido, porque cuando ustedes van a estar internados, de acuerdo a ese parámetro, que son parámetros internacionales, espere que está justo alguien ahí, no sé quién activó. De acuerdo a ese parámetro, yo voy a tomar una conducta. Si yo veo que un paciente tiene 190, 100 milímetros de mercurio de presión arterial, y no está bien, y 34 o algo está pasando mal, esa temperatura no es un rango. Algo debe estar, o están tomando mal, o algo está funcionando mal, porque lo normal sería que esa persona esté con 36, 36,5, 37. Y bueno, a ver, si yo voy a verla, si esa persona que dice que la mamá de la fulana de tal tiene 34 temperaturas, y yo voy a ver, ¿cómo está el color de la piel? Porque cuando una persona tiene también temperatura baja, por ahí puede estar de color azulada, o está fría, hay ciertas cosas que yo me voy a guiar que no está mal, o no está funcionando bien el hipotálamo. El centro de regulación de la temperatura, algo, o tiene una patología esa señora, generalmente los pacientes que tienen parálisis cerebral no regulan temperatura y tienen estos problemas. Suelen tener hipertermia y se los trata. La tensión arterial tiene que ver porque ella es de presión baja, digamos. Igual, Mi o sea, madre. volvemos a repetir lo mismo. La presión arterial, de acuerdo a la edad, siempre eso se controla, pero no es normal que una persona tenga 30, 20 de presión arterial, porque no existe eso, salvo que sea un niño. La presión arterial anda entre los 12, de los 60, 70 milímetros de mercurio a los 12, 13 milímetros de mercurio, de acuerdo a la edad. Y antes que me olvide, la frecuencia cardíaca es el único signo vital que es directamente proporcional con la edad. O sea que disminuye a medida que crecemos, pero inversamente proporcional. Y la presión arterial es directamente proporcional, aumenta con la edad. No sé si me entendí o no. Un bebé recién nacido nace con 160 latidos por minuto y llega a la edad adulta con 60 a 100 latidos por minuto. Y el paciente que nacen con una temperatura, con una tensión arterial de 60-30 o de 50-30, y después a medida que crecen aumenta la tensión arterial. Aumenta hasta el valor ese que ustedes vieron, porque después de ahí algo está mal. Eso tiene que quedar claro. ¿Está? Sí. Bueno, chicos, nos vemos. Cualquier cosita, hablamos. ¿Listo? Buen fin de profe. Hasta luego. Igualmente, chao, chao. Hasta luego.